un adolescente negro humillado en un vuelo de lujo, obligado a ceder su asiento VIP a una pasajera blanca arrogante. Una llamada a su padre, un poderoso CEO, desata una tormenta de justicia que hará temblar a todos a bordo. ¿Qué harías si alguien intentara arrebatarte lo que te pertenece por derecho, solo porque cree que su estatus le da poder absoluto? En este relato, la valentía de un joven y la intervención implacable de su padre transforman un acto de injusticia en una lección inolvidable sobre respeto y dignidad. Prepárate para una historia que te hará hervir la sangre y clamar por justicia. Si sientes la furia de la desigualdad, déjanos tu comentario con la palabra justicia y comparte tus pensamientos al final de este capítulo. En la tranquila opulencia de la cabina de primera clase, Diego Morales, un adolescente de 15 años, se acomodó en el codiciado asiento 1A. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de orgullo y emoción. Era la primera vez que volaba solo, un regalo especial de su padre, Antonio Morales, el influyente CEO de Morales Enterprises, una empresa tecnológica de renombre mundial. Antonio, conocido por su presencia imponente en los titulares de negocios, siempre estaba ocupado con viajes globales, pero nunca escatimaba en darle lo mejor a su hijo. Había reservado personalmente el asiento 1A para Diego, un símbolo de su amor y una oportunidad para que el joven experimentara la madurez en un entorno de lujo. Diego, con su sudadera sencilla pero elegante y auriculares colgando del cuello, apoyó la cabeza en el suave cuero del asiento, sonriendo mientras miraba por la ventana. El cielo se teñía de tonos anaranjados, y el sol se deslizaba lentamente detrás de las montañas lejanas. Todo parecía perfecto. Una azafata, Laura, se acercó con una sonrisa profesional. ¿Desea algo de beber, señor Morales?, preguntó con amabilidad. Un jugo de naranja, por favor, respondió Diego con cortesía, ganándose una mirada de aprobación de Laura. Mientras sostenía el vaso frío, Diego sintió una oleada de felicidad. No era solo el lujo lo que lo emocionaba, sino saber que este momento era un regalo de su padre, una muestra de confianza en su capacidad para valerse por sí mismo. Pero lo que Diego no sabía era que, en ese vuelo aparentemente tranquilo, una tormenta de prejuicios estaba a punto de desatarse, amenazando con arruinar su experiencia y poner a prueba su dignidad. El sonido de tacones resonando con fuerza en el pasillo rompió la calma de la cabina. Diego giró la cabeza ligeramente, curioso. Una mujer blanca de mediana edad, Victoria Salazar, irrumpió en la sección VIP. Vestida con un abrigo de diseñador color crema y un vestido ajustado que gritaba riqueza, su presencia era imponente, pero su rostro estaba torcido por una mueca de desdén. A su lado, Clara, su asistente personal, una joven de mirada altiva, cargaba una bolsa de marca y observaba todo con aire de superioridad. Victoria, una pasajera con estatus diamante en la aerolínea, era conocida por exigir privilegios exclusivos en cada vuelo. Sus ojos fríos y afilados se clavaron inmediatamente en el asiento 1A, donde Diego estaba sentado. Sus cejas se fruncieron y su rostro se endureció con una mezcla de incredulidad y desprecio. Dejó escapar un suspiro teatral, lo bastante fuerte como para atraer la atención de todos a su alrededor. Los pasajeros cercanos, incluida Ana, una madre soltera que viajaba con su hija pequeña, y Luis, un estudiante universitario con una mochila llena de libros, alzaron la vista, intrigados. Sin perder un segundo, Victoria levantó la voz, cortante y autoritaria, dirigiéndose a Laura, que estaba cerca. «Disculpe, esto es un error evidente. ¿Por qué está este chico sentado en mi asiento?» Su tono era tan mordaz que hizo que la cabina, antes silenciosa, se llenara de un murmullo incómodo. Laura, visiblemente nerviosa, se acercó rápidamente con su tableta en la mano. Revisó los datos con cuidado y respondió con voz temblorosa. «Lo siento, señora Salazar, pero según la información, el asiento 1A está reservado para el señor Diego Morales». Victoria frunció el ceño aún más, sus ojos destellando con furia. Miró a Diego con desprecio, como si su sola presencia fuera una ofensa personal. «Imposible, soy miembro diamante, siempre me siento en el 1A en cada vuelo. Revise eso de nuevo, ahora»,
exclamó, su voz resonando como un látigo. La tensión en la cabina de primera clase se disparó. Diego sintió que todas las miradas se posaban en él. Sus manos apretaron el vaso de jugo con más fuerza, pero mantuvo la calma que su padre le había enseñado desde pequeño. Antonio siempre le decía, no importa cuán injusto sea el mundo, mantén tu dignidad y nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Laura revisó su tableta una vez más, pero antes de que pudiera hablar, Victoria la interrumpió, su tono ahora gélido y cargado de desprecio. No puede ser que un niño como él esté en primera clase. ¿Qué está haciendo aquí? Pagué miles de dólares por este privilegio. Exijo que este chico ceda su asiento ahora mismo. Sus palabras eran como dagas, y Clara, su asistente, añadió leña al fuego, burlándose en voz baja pero audible. Mira su ropa, parece que se coló aquí por error. El comentario de Clara hizo que Ana, la madre soltera sentada a 2 filas, apretara los puños con indignación. Luis, el estudiante, sacudió la cabeza, murmurando para sí mismo. Esto es inaceptable. Pero la tripulación, en lugar de defender a Diego, parecía inclinarse hacia Victoria. Laura, con una mezcla de nerviosismo y sumisión, intentó mediar. Señora Salazar, tal vez podamos encontrar otro asiento igual de cómodo para usted. Victoria la cortó de inmediato, su voz ahora un grito que resonó en toda la cabina. No quiero otro asiento, este es mi lugar. Hagan que este niño se mueva ahora, o llamaré a mi abogado y haré que esta aerolínea lamente el día en que me trataron así. El ambiente se volvió sofocante. Diego, herido por las palabras venenosas de Victoria, sintió que su rostro ardía de vergüenza, pero se negó a ceder. Con una voz suave pero firme, respondió, «Lo siento, señora, pero este es mi asiento. Mi padre lo reservó para mí y no voy a moverme». Su respuesta, aunque educada, fue como un desafío directo a la arrogancia de Victoria. La cabina quedó en silencio, pero el aire estaba cargado de tensión. Victoria, atónita por la audacia de Diego, se acercó más, inclinándose hacia él con una mirada que destilaba desprecio. «¡Qué descaro! ¿Crees que porque tu papá pagó por este asiento tienes derecho a estar aquí? Esto es primera clase, no un lugar para niños como tú», siseó, enfatizando cada palabra para humillarlo aún más. Clara, parada detrás de ella, soltó una risa sarcástica, añadiendo, «¿Quién te crees que eres? Esto no es un parque infantil». Las palabras de ambas mujeres fueron como un puñetazo en el estómago para Diego, pero lo que realmente lo enfureció fue la pasividad de la tripulación. Laura, en lugar de defenderlo, miró a Diego con una expresión que parecía suplicarle que cediera para evitar problemas. Ana, desde su asiento, no pudo contenerse más y alzó la voz. «Esto es una vergüenza. Ese chico no está haciendo nada malo. ¿Por qué no respetan sus derechos?». Luis, apoyándola, añadió, «Esto es pura discriminación. Deberían avergonzarse». Pero la situación empeoró. Un pasajero, Roberto, un hombre de unos 50 años con un traje caro y una actitud prepotente, decidió intervenir a favor de Victoria. Se levantó de su asiento y con una sonrisa burlona dijo en voz alta, «La señora tiene razón. Los niños como este no deberían estar en primera clase. Esto es lo que pasa cuando dejas que cualquiera compre un boleto caro». Sus palabras, cargadas de un racismo implícito, hicieron que la cabina estallara en murmullos de indignación. Ana, furiosa, señaló a Roberto. «Eso es inaceptable. ¿Cómo se atreve a decir algo así?». Diego, sintiendo el peso de las miradas y los insultos, apretó los dientes, pero su compostura no flaqueó. Sabía que no estaba solo. En su mente, las palabras de su padre resonaban. «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Eres tan valioso como cualquier otra persona». Con el corazón latiendo con fuerza, Diego decidió actuar. Discretamente, se levantó de su asiento y con un gesto educado, pidió a Laura un momento para hacer una llamada. Ella, nerviosa, asintió y lo acompañó a un área más privada cerca de la cortina trasera de la cabina VIP. Una vez solo, Diego sacó su teléfono con manos temblorosas. La humillación, los insultos racistas y la indiferencia de la tripulación lo habían herido profundamente, pero no estaba dispuesto a rendirse. Marcó el número de su padre, Antonio Morales. Mientras esperaba que contestara, su mente estaba llena de emociones encontradas. Ira, dolor, pero también una chispa de esperanza.
Cuando la voz grave y tranquilizadora de Antonio respondió al otro lado de la línea, Diego sintió que el peso en su pecho se aliviaba ligeramente. «Papá, estoy en el vuelo, pero hay un problema grave», comenzó, su voz temblando ligeramente mientras relataba la situación. «Una mujer, Victoria Salazar, está exigiendo mi asiento. Dijo cosas horribles sobre mí, y la tripulación no me está defendiendo. No sé qué hacer». Al otro lado de la línea, Antonio permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de su hijo. Luego, con una calma que escondía una furia contenida, respondió: «Diego, quédate tranquilo, no has hecho nada malo. Ese asiento es tuyo, y nadie tiene derecho a quitártelo. Voy a encargarme de esto ahora mismo». La seguridad en la voz de su padre fue como un ancla para Diego. Sabía que Antonio no era solo un padre amoroso, sino un hombre de acción, alguien cuya influencia podía mover montañas. «Gracias, papá», susurró Diego antes de colgar, sintiendo una renovada determinación. Cuando Diego regresó a su asiento, su expresión era diferente. Ya no era solo el adolescente tímido y educado, había una chispa de confianza en sus ojos. Victoria, al verlo volver, frunció el ceño, claramente molesta. «¿Qué hiciste? ¿Crees que una llamada va a cambiar algo?», dijo con desdén, mientras Clara se reía y sacaba su teléfono para grabar, como si quisiera capturar la humillación de Diego para las redes sociales. Pero Diego no respondió. Se sentó en su asiento 1A, enderezó la espalda y miró por la ventana, ignorando las burlas. Sabía que su padre estaba moviendo los hilos desde lejos, y que lo que venía a continuación cambiaría todo. Los pasajeros, divididos entre los que apoyaban a Diego, como Ana y Luis, y los que, como Roberto, se alineaban con Victoria, esperaban en un silencio tenso. La cabina estaba al borde de explotar, y todos podían sentir que algo grande estaba por suceder. La injusticia, el racismo descarado y la arrogancia de Victoria habían encendido una furia silenciosa en el corazón de Diego y de quienes lo apoyaban. ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Podría la justicia prevalecer frente a tanto desprecio? Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, déjanos tu comentario con la palabra justicia y comparte cómo te sientes sobre la valentía de Diego y la arrogancia de Victoria. Sigue escuchando para descubrir cómo esta tormenta de indignación se convierte en un triunfo inolvidable. La cabina de primera clase seguía cargada de una tensión insoportable, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. Diego Morales, sentado con firmeza en el codiciado asiento 1A, mantenía su mirada fija en la ventana, donde las luces de la pista de despegue parpadeaban en la oscuridad. Pero por dentro, su corazón latía con una mezcla de furia y determinación. Las palabras venenosas de Victoria Salazar, los insultos racistas de su asistente Clara y el apoyo descarado del pasajero Roberto aún resonaban en su mente. La pasividad de la tripulación, liderada por la azafata Laura y el supervisor Javier, había encendido una chispa de indignación, no solo en Diego, sino también en pasajeros como Ana, la madre soltera, y Luis, el estudiante universitario, quienes observaban la escena con rostros llenos de incredulidad y rabia. Victoria, de pie en el pasillo, seguía exudando arrogancia, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia que parecía decir: «Nadie puede desafiarme». Clara, a su lado, continuaba grabando con su teléfono, como si estuviera capturando un espectáculo para humillar a Diego en las redes sociales. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que, a miles de kilómetros de distancia, Antonio Morales, el poderoso CEO de Morales Enterprises, ya había puesto en marcha una tormenta que haría temblar los cimientos de la aerolínea y expondría la injusticia a la que su hijo estaba siendo sometido. En la oficina principal de Morales Enterprises, ubicada en un rascacielos reluciente en el corazón de la ciudad, Antonio Morales colgó el teléfono tras escuchar el relato de Diego. Su rostro, normalmente sereno y calculador, estaba ahora endurecido por una furia contenida. Frente a él, una docena de ejecutivos de alto nivel lo observaban en silencio, confundidos por su repentina interrupción de una reunión crucial sobre un proyecto de miles de millones de dólares. Antonio levantó una mano para calmarlos, su voz firme pero cargada de autoridad. «Necesito un momento. Esto es personal».
Sin esperar respuesta, salió de la sala de juntas con pasos decididos, su teléfono ya marcando el número del director general de la aerolínea, un hombre con quien había cerrado acuerdos millonarios en el pasado. Cuando la llamada conectó, la voz al otro lado, nerviosa pero respetuosa, saludó. Señor Morales, qué honor recibir su llamada. ¿En qué puedo ayudarlo? Antonio no perdió tiempo en cortesías. Su tono era frío, cortante, como una espada afilada. Mi hijo, Diego Morales, está en uno de sus vuelos y está siendo acosado por una pasajera llamada Victoria Salazar. Peor aún, su tripulación no solo no lo protege, sino que está del lado de esa mujer. Quiero que esto se resuelva de inmediato, o las consecuencias serán graves. El director, claramente sorprendido, tartamudeó. Señor Morales, lamento mucho esta situación. Por favor, deme más detalles para actuar de inmediato. Antonio relató los hechos con precisión quirúrgica, cada palabra cargada de indignación. Mi hijo fue humillado públicamente, insultado con comentarios racistas y presionado para ceder un asiento que le pertenece legítimamente. Su tripulación, en lugar de defenderlo, lo traicionó. Esto es inaceptable, y espero una acción inmediata. El director, consciente del peso de la influencia de Antonio, prometió: Señor Morales, me encargaré personalmente, contactaré al capitán del vuelo ahora mismo y enviaré representantes de alto nivel para resolver esto. Le aseguro que no toleramos este comportamiento. Antonio, sin suavizar su tono, respondió: No quiero promesas vacías, quiero resultados, y si esta historia llega a los medios, su aerolínea pagará un precio que no podrán soportar. Colgó el teléfono, su mirada fija en la ciudad que se extendía bajo su ventana. Como padre, su prioridad era proteger a Diego, pero como CEO, sabía que su influencia podía mover montañas. La justicia estaba en camino, y quienes habían cruzado la línea pronto lo descubrirían. De vuelta en el avión, la situación en la cabina VIP se volvía cada vez más insostenible. Victoria, convencida de que su estatus diamante la hacía intocable, intensificó su ataque. Se inclinó hacia Diego, su rostro a centímetros del suyo, y siseó con desprecio. ¿Crees que porque tu papá pagó por este asiento puedes desafiarme? Esto es primera clase, no un lugar para gente como tú. Sus palabras, cargadas de un racismo descarado, hicieron que Ana, sentada cerca, se levantara de su asiento, furiosa. Esto es una vergüenza. ¿Cómo se atreven a tratar así a un chico que no ha hecho nada malo? Luis, el estudiante, sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente, murmurando: Esto tiene que salir a la luz. Pero Victoria no se inmutó. Giró hacia Ana con una mirada gélida y respondió: ¿Y tú quién eres para hablarme así? Soy una cliente diamante. Pago miles de dólares por estos privilegios, no como ustedes. Clara, su asistente, añadió con una risa sarcástica: Deberían aprender su lugar. El comentario desató un murmullo de indignación entre los pasajeros, pero lo que vino después llevó la furia a un nuevo nivel. Roberto, el pasajero que antes había apoyado a Victoria, se levantó nuevamente y con una voz que destilaba arrogancia, gritó: «Esto es ridículo. Los niños como este no deberían estar aquí. Esto es lo que pasa cuando se les da demasiada libertad. Que se vaya a la parte trasera del avión donde pertenece». Sus palabras, explícitamente racistas, fueron como gasolina en un incendio. Ana, temblando de rabia, señaló a Roberto: «Eres un racista asqueroso. ¿Cómo te atreves a decir eso?». Luis, ahora abiertamente grabando, añadió: «Esto va a volar en las redes. La gente necesita ver esta basura». La tripulación, liderada por Javier, el supervisor de vuelo, parecía atrapada en un torbellino. Javier, un hombre de unos 40 años con una expresión tensa, intentó calmar la situación, pero sus palabras solo empeoraron las cosas. Se acercó a Diego y con un tono que pretendía ser conciliador, pero sonaba condescendiente, dijo: «Joven, entiendo que este asiento fue reservado para ti, pero a veces hay que ser flexible para evitar problemas. ¿Qué tal si te cambias a otro asiento igual de cómodo? Así todos podemos seguir con el vuelo». Diego, con los puños apretados bajo la mesa, lo miró directamente a los ojos y respondió con una calma que desarmó a todos: «Señor, mi padre reservó este asiento para mí.
No estoy causando problemas. Creo que merezco el mismo respeto que cualquier otro pasajero. Su respuesta, madura y contundente, dejó a Javier sin palabras. Victoria, sin embargo, explotó. «Esto es inaudito. ¿Van a dejar que un niño me humille? Exijo que llamen al capitán ahora mismo. Voy a demandar a esta aerolínea y a todos los que están aquí». Clara, todavía grabando, añadió: «Esto va a ser viral. La gente verá cómo una cliente VIP es tratada como basura por culpa de un mocoso». La cabina estaba al borde del caos. Los pasajeros murmuraban, algunos apoyando a Diego, otros, como Roberto, exigiendo que se resolviera a favor de Victoria. Ana, con lágrimas de frustración, abrazó a su hija, que miraba la escena con ojos asustados. Luis, con su teléfono en alto, prometió: «Esto no se va a quedar así, la verdad va a salir». En ese momento, la puerta de la cabina se abrió con un golpe seco, y dos hombres vestidos con trajes oscuros irrumpieron en la escena. Eran Carlos Ramírez y Sofía Mendoza, representantes de alto nivel de la aerolínea, enviados directamente por el director tras la llamada de Antonio. Sus rostros eran serios, y su presencia impuso un silencio inmediato. Carlos, un hombre de unos 50 años con cabello canoso y una mirada penetrante, dio un paso adelante y habló con una voz que resonó en toda la cabina. «Soy Carlos Ramírez, representante senior de la aerolínea. Hemos recibido un informe grave sobre un incidente en este vuelo. Estamos aquí para aclarar la situación y tomar medidas inmediatas». Sus ojos se posaron en Javier, luego en Laura y finalmente en Victoria, quien, por primera vez, pareció dudar. Sofía, una mujer más joven pero igualmente imponente, añadió: «Queremos saber por qué un pasajero con un asiento legítimo está siendo acosado y por qué la tripulación no ha protegido sus derechos». La pregunta, directa y acusadora, hizo que Javier palideciera. Laura, temblando, intentó defenderse. «Señor Ramírez, solo intentábamos evitar un retraso. La señora Salazar es una cliente diamante, y ella insistió en que el asiento era suyo». Carlos levantó una mano para interrumpirla, su voz ahora más fría. «¿Entonces admites que priorizaste a una pasajera disruptiva sobre los derechos de otro pasajero solo por su estatus? ¿Es así como manejas las cosas?». El silencio en la cabina era ensordecedor. Victoria, sintiendo que el control se le escapaba, intervino con una voz que intentaba ser autoritaria pero sonaba desesperada. «Esto es un ultraje. Soy una cliente VIP. He volado con esta aerolínea durante años. No pueden tratarme así por un niño». Clara, todavía con su teléfono en alto, añadió: «Esto va a ser un escándalo. La gente verá cómo nos tratan». Pero Carlos no se inmutó. Miró a Victoria con una calma que era más aterradora que cualquier grito y dijo: «Señora Salazar, hemos verificado los registros. El asiento 1A pertenece a Diego Morales. Su insistencia en quitárselo es inaceptable y su comportamiento está perturbando a todos los pasajeros». Luego se volvió hacia Diego, su tono suavizándose. «Señor Morales, en nombre de la aerolínea, le pedimos disculpas por lo que ha pasado. Estamos comprometidos a corregir esta injusticia». Diego asintió, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que su padre había movido los hilos y que la justicia estaba empezando a brillar, pero Victoria no estaba dispuesta a rendirse. Con un grito que resonó en toda la cabina, señaló a Diego y exclamó: «¿Cómo se atreven a ponerse del lado de este mocoso? Voy a destruir esta aerolínea. Llamaré a mi abogado y haré que todos aquí lamenten este día». Clara, en un acto de provocación, acercó su teléfono a Diego, como si quisiera capturar su reacción. Ana, harta, se levantó nuevamente y gritó: «¡Basta! ¡Dejen al chico en paz! ¿No tienen vergüenza?». Luis, con su video aún grabando, añadió: «Esto es puro racismo. La gente necesita ver esto». Roberto, el pasajero racista, no se quedó callado. Se levantó y, con una voz cargada de desprecio, dijo: «Esto es lo que pasa cuando dejas que gente como esta crea que puede estar en primera clase. Que se vayan todos a la parte trasera». Sus palabras fueron la gota que colmó el vaso. Los pasajeros, hasta entonces divididos, comenzaron a alzar la voz en apoyo a Diego. Una mujer mayor, sentada al fondo, gritó: «Esto es una desgracia.
Traten al chico con respeto. Un hombre de negocios, que había permanecido en silencio, añadió: «Basta de racismo, queremos justicia». Carlos y Sofía intercambiaron una mirada decidida. Carlos dio un paso adelante y con una voz que cortaba como un cuchillo, anunció: «Tras verificar los hechos y consultar con la dirección de la aerolínea, hemos decidido suspender de inmediato al supervisor Javier López y a la azafata Laura Gómez por su manejo injusto y poco profesional de esta situación». La cabina estalló en un murmullo de sorpresa. Javier, cuyo rostro estaba blanco como el papel, intentó protestar. «Señor Ramírez, solo intentaba evitar un retraso. La señora Salazar es una cliente importante». Pero Carlos lo cortó. «Tu prioridad era proteger los derechos de todos los pasajeros, no ceder ante la presión de una persona disruptiva. Has fallado en tu deber». Laura, temblando, bajó la mirada, incapaz de hablar. Victoria, al ver que la situación se volvía en su contra, gritó: «Esto es un ultraje, no pueden hacer esto, soy una cliente diamante». Pero sus palabras ya no tenían el poder de antes. Los pasajeros, liderados por Ana y Luis, comenzaron a aplaudir la decisión, sus rostros llenos de alivio y satisfacción. En ese momento, dos oficiales de seguridad del aeropuerto entraron en la cabina, sus expresiones serias. Carlos les indicó que escoltaran a Javier y Laura fuera del avión, mientras los dos miembros de la tripulación, derrotados, recogían sus pertenencias. Javier lanzó una mirada de resentimiento hacia Diego, como si lo culpara por su destino. Laura, por su parte, salió con la cabeza gacha, incapaz de enfrentar las miradas de los pasajeros. Cuando la puerta de la cabina se cerró detrás de ellos, un silencio pesado se apoderó del lugar. Victoria, ahora sola en el centro del pasillo, parecía darse cuenta de que su poder se desvanecía, pero en lugar de retroceder, dio un paso adelante, su rostro rojo de furia. «Esto no termina aquí, voy a hacer que esta aerolínea caiga, y tú, mocoso, pagarás por esto», gritó, señalando a Diego. Clara, todavía grabando, añadió: «Esto va a ser un escándalo mundial». Pero Diego, sentado en su asiento 1A, no se inmutó. Su mirada era tranquila, pero sus ojos brillaban con una fuerza que nadie podía ignorar. Sabía que su padre estaba detrás de esto y que la justicia estaba ganando terreno. La cabina, aunque más tranquila tras la salida de Javier y Laura, seguía cargada de una energía explosiva. Los pasajeros, divididos entre la indignación y el alivio, esperaban el próximo movimiento. Ana, con su hija abrazada, miró a Diego con una sonrisa de apoyo. Luis, con su teléfono aún en la mano, prometió: «Esto va a llegar a todo el mundo. La gente necesita saber lo que pasó aquí». Pero Victoria, lejos de rendirse, seguía de pie, su arrogancia intacta. Miró a Carlos y Sofía con desprecio y dijo: «Ustedes no saben con quién están lidiando. Soy una cliente diamante. Tengo conexiones que pueden destruir esta aerolínea. Exijo hablar con el capitán ahora mismo». Carlos, sin inmutarse, asintió. «Si insiste, señora Salazar, llamaremos al capitán, pero le advierto que él tiene la autoridad final en este vuelo. Prepárese para las consecuencias». Sus palabras, aunque calmadas, eran una advertencia clara. Victoria, sin embargo, sonrió con arrogancia, como si estuviera segura de que el capitán se pondría de su lado. Clara, a su lado, susurró: «Esto va a ser épico, vamos a ganar». Mientras la cabina esperaba la llegada del capitán, Diego sintió una oleada de emociones. La humillación, los insultos racistas, la traición de la tripulación y el apoyo inesperado de pasajeros como Ana y Luis lo habían marcado profundamente. Pero también sentía una fuerza renovada. Sabía que su padre estaba luchando por él y que la verdad estaba de su lado. La injusticia que había enfrentado no era solo contra él, sino contra todos los que alguna vez habían sido menospreciados por su apariencia o su origen. En ese momento, Diego entendió que esta batalla era más grande que un simple asiento. Era una lucha por la dignidad, el respeto y la justicia. Y aunque la tormenta aún no había terminado, Diego estaba listo para enfrentarla, con la cabeza en alto y el corazón lleno de coraje. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre y quieres que la justicia triunfe, déjanos tu comentario con la palabra justicia
y comparte cómo te sientes sobre la valentía de Diego y la arrogancia de Victoria. Si apoyas la lucha de Diego, escribe el número 1 en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo capítulo, donde la verdad enfrentará al poder en un enfrentamiento épico. Si crees que Victoria merece una lección aún mayor, dale like y únete a la conversación. No te pierdas lo que viene. La cabina de primera clase estaba al borde del colapso. El aire vibraba con una tensión tan densa que parecía que el menor movimiento podía desencadenar una explosión. Diego Morales, sentado en su asiento 1A, mantenía su mirada firme hacia la ventana, pero su corazón latía con una mezcla de alivio y furia contenida. Las palabras venenosas de Victoria Salazar, los insultos racistas de su asistente Clara y el apoyo descarado del pasajero Roberto aún resonaban en sus oídos, como un eco persistente que avivaba su indignación. La salida de la azafata Laura y el supervisor Javier, suspendidos por su manejo injusto, había traído un momentáneo alivio. Pero la presencia de Victoria, aún de pie en el pasillo, con una arrogancia que desafiaba toda lógica, mantenía la cabina en un estado de caos. Carlos Ramírez y Sofía Mendoza, los representantes de la aerolínea, permanecían firmes, sus rostros serios mientras observaban a Victoria, quien exigía a gritos hablar con el capitán. Clara, con su teléfono en alto, seguía grabando, como si estuviera segura de que su jefa saldría victoriosa. Pero los pasajeros, liderados por Ana, la madre soltera, y Luis, el estudiante universitario, estaban hartos. Sus rostros reflejaban una furia creciente, no solo contra Victoria, sino contra la injusticia que había transformado un vuelo tranquilo en un campo de batalla. La llegada del capitán estaba a punto de cambiarlo todo, y lo que venía sería un enfrentamiento épico entre el poder arrogante y la verdad inquebrantable. La puerta del cockpit se abrió con un sonido firme y deliberado. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El capitán Miguel Torres, un hombre de unos 50 años con cabello gris perfectamente peinado bajo su gorra de piloto, entró en la cabina con una presencia que imponía respeto inmediato. Su uniforme impecable y su mirada serena pero autoritaria silenciaron los murmullos. Caminó directamente hacia el centro de la cabina, sus ojos evaluando la escena. Victoria, de pie con los brazos cruzados y una expresión de desafío. Clara, grabando con una sonrisa burlona. Diego, sentado con una calma que contrastaba con el caos. Y los pasajeros, divididos entre la indignación y la expectativa. Carlos Ramírez dio un paso adelante y con voz clara informó al capitán. Señor Torres, hemos verificado los hechos. El asiento 1A fue reservado legítimamente para Diego Morales. La señora Victoria Salazar ha acosado al joven y perturbado el orden del vuelo. La tripulación no manejó la situación adecuadamente y ya hemos tomado medidas al respecto. Miguel asintió, su mirada fija en Victoria, quien inmediatamente dio un paso adelante, ansiosa por tomar el control. «Capitán Torres», exclamó con una voz que intentaba ser autoritaria, pero temblaba de furia. «Soy Victoria Salazar, cliente diamante de esta aerolínea. Siempre me siento en el asiento 1A. Este chico no tiene derecho a estar aquí. Exijo que se resuelva esta injusticia ahora mismo. Su tripulación y estos representantes están insultando mi estatus». El capitán Torres escuchó en silencio, su expresión imperturbable. Luego, con una voz tranquila pero cargada de autoridad, respondió. «Señora Salazar, déjeme aclarar algo. Su estatus diamante le otorga ciertos privilegios, pero no le da derecho a violar los derechos de otro pasajero. He revisado los detalles y el asiento 1A pertenece a Diego Morales. Punto final». Sus palabras, firmes y directas, cayeron como un martillo. Victoria, atónita, abrió la boca para protestar, pero el capitán levantó una mano, silenciándola. Además, su comportamiento disruptivo está afectando la seguridad y el orden de este vuelo. Le pido que tome asiento y deje de causar problemas, o me veré obligado a tomar medidas más drásticas. La cabina quedó en un silencio sepulcral. Ana, con su hija abrazada, dejó escapar un suspiro de alivio. Luis, aún grabando, susurró: «Esto se está poniendo bueno».
Pero Victoria no estaba dispuesta a rendirse. Su rostro se puso rojo de ira y dio un paso hacia el capitán, señalándolo con un dedo tembloroso. «Esto es inaceptable. Soy una cliente VIP. He gastado miles de dólares con esta aerolínea. No voy a dejar que un mocoso y un capitán insignificante me humillen así». Clara, a su lado, añadió con desprecio: «Esto va a ser un escándalo. La gente verá cómo tratan a una cliente leal». Las palabras de Victoria encendieron una chispa de furia en los pasajeros. Ana, harta, se levantó de su asiento y gritó: «¡Basta! Estás acosando a un chico que no ha hecho nada malo. ¿No tienes vergüenza?». Luis, con su teléfono en alto, exclamó: «Esto es puro racismo. La gente necesita ver esto». Pero lo que vino después llevó la indignación a un nivel insoportable. Roberto, el pasajero racista, se levantó nuevamente y con una voz cargada de odio, gritó: «Esto es una farsa. Gente como este chico no pertenece aquí. Deberían mandarlo a la parte trasera con los demás de su clase». Sus palabras, explícitamente racistas, fueron como una bofetada para todos en la cabina. Ana, temblando de rabia, señaló a Roberto: «Eres una desgracia. ¿Cómo te atreves a hablar así?». Una mujer mayor, sentada al fondo, añadió: «Esto es intolerable. Exigimos respeto para todos». Incluso un hombre de negocios, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló: «Basta de racismo. Queremos justicia». La cabina estalló en un coro de voces indignadas, todas exigiendo que se pusiera fin a la arrogancia de Victoria y Roberto. El capitán Torres, con una calma que contrastaba con el caos, dio un paso adelante. Su voz, ahora más firme, cortó el aire como un cuchillo. «Señora Salazar, señor Roberto, su comportamiento es inaceptable. No solo han acosado a un pasajero, sino que han perturbado la paz de este vuelo con comentarios racistas y divisivos. No toleraré esto». Luego se volvió hacia Carlos y Sofía, asintiendo. Carlos, con una expresión de acero, anunció: «Tras revisar los hechos y consultar con la dirección de la aerolínea, hemos decidido revocar de inmediato el estatus diamante de la señora Victoria Salazar por violar gravemente las políticas de la aerolínea y poner en riesgo la seguridad y el confort de los pasajeros». La declaración cayó como un relámpago. Victoria, con los ojos desorbitados, retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Qué? No pueden hacer esto. Soy una cliente leal. He volado con ustedes durante años», gritó, su voz quebrándose de pánico. Clara, por primera vez, bajó su teléfono, visiblemente nerviosa, pero el capitán no había terminado. Se volvió hacia Roberto y añadió: «Y usted, señor, también enfrentará consecuencias. Sus comentarios racistas son inaceptables. La aerolínea emitirá una prohibición de vuelo en su contra tras este incidente». La cabina estalló en aplausos espontáneos. Ana, con lágrimas de alivio, abrazó a su hija. Luis, sonriendo, levantó su teléfono y dijo: «Esto es justicia». Pero Victoria, lejos de aceptar la derrota, perdió el control por completo. En un arranque de furia, arrojó su bolso Chanel al suelo, haciendo que su contenido se esparciera por el pasillo. «Esto es un ultraje. Voy a demandar a esta aerolínea. Llamaré a los medios. Destruiré su reputación», gritó, su voz convirtiéndose en un chillido desesperado. Clara, intentando calmarla, susurró: «Señora, cálmese, esto no ayuda». Pero Victoria la empujó, señalando a Diego con un dedo tembloroso. «Todo esto es tu culpa, mocoso. No perteneces aquí. Gente como tú nunca debería estar en primera clase». Sus palabras, cargadas de un racismo descarado, fueron la gota que colmó el vaso. Los pasajeros, hartos, comenzaron a gritar: «¡Fuera! ¡Fuera!». Una mujer joven, sentada cerca, exclamó: «Basta de racismo. No queremos gente como tú en este vuelo». El hombre de negocios añadió: «Esto es una vergüenza. Retírenla ahora». El capitán Torres, con una expresión de acero, hizo una señal a los oficiales de seguridad que habían escoltado a Javier y Laura. Los dos hombres, con rostros serios, se acercaron a Victoria. «Señora Salazar, debido a su comportamiento disruptivo y su negativa a cooperar, le pedimos que abandone el avión de inmediato»,
dijo uno de ellos con voz firme. Victoria, ahora en pánico, comenzó a retroceder, sus manos temblando. «No pueden hacerme esto. Soy una cliente VIP. Pagué por este vuelo», gritó, pero su voz ya no tenía el poder de antes. Clara, desesperada, intentó intervenir. «Por favor, denle otra oportunidad. Ella no quería causar problemas». Pero los oficiales no se detuvieron. Con profesionalismo pero sin dudar, tomaron a Victoria por los brazos y comenzaron a escoltarla hacia la puerta. Victoria se resistió, pateando y gritando: «Esto es una injusticia. Voy a hacer que todos paguen. No olvidaré esto». Sus gritos resonaron mientras los oficiales la llevaban por el pasillo, sus tacones resonando con cada paso forzado. Cuando pasó junto a Diego, lo miró con un odio tan intenso que hizo que algunos pasajeros jadearan. Pero Diego no flaqueó. Sus ojos, brillantes y serenos, se mantuvieron fijos hacia adelante, como si estuviera por encima de su veneno. Cuando la puerta de la cabina se cerró tras Victoria, un silencio profundo envolvió el avión. Los pasajeros, exhaustos pero aliviados, comenzaron a aplaudir lentamente. Ana, con lágrimas en los ojos, se acercó a Diego y le dijo: «Lo hiciste bien, pequeño. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos». Luis, deteniendo su grabación, añadió: «Esto va a volar en las redes. La gente necesita saber que la justicia existe». El capitán Torres se acercó a Diego, su voz ahora suave, pero llena de respeto. «Señor Morales, en nombre de la aerolínea, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Lo que ocurrió aquí no debería haber pasado. Nos aseguraremos de que reciba el respeto que merece». Diego asintió, su corazón lleno de una mezcla de alivio y orgullo. «Gracias, capitán. Solo quería que se respetaran mis derechos», respondió con una madurez que sorprendió a todos. Carlos Ramírez, acercándose, añadió: «Haremos cambios en nuestras políticas para que esto no vuelva a ocurrir». Su valentía nos ha enseñado una lección importante. Mientras el avión finalmente se preparaba para despegar, los pasajeros se acomodaron en sus asientos, sus rostros más relajados. El zumbido de los motores llenó el silencio, y la cabina volvió a una calma que parecía casi milagrosa después del caos. Diego, mirando por la ventana, sintió una paz profunda. Sabía que había enfrentado una prueba difícil, pero también sabía que había ganado, no solo por él, sino por todos los que alguna vez habían sido menospreciados. La imagen de su padre, Antonio, fuerte y decidido, lo llenó de gratitud. Antonio no solo había protegido su asiento, sino que le había dado una lección de vida. La dignidad y la justicia siempre valen la pena. Semanas después, la aerolínea emitió un comunicado público, anunciando una reforma integral en sus políticas de igualdad y respeto. El caso de Diego se convirtió en un símbolo de cambio, inspirando a miles en las redes sociales, donde el video de Luis se volvió viral. Antonio Morales, desde su oficina, leyó el comunicado con satisfacción, sabiendo que su hijo había hecho más que proteger un asiento. Había ayudado a cambiar el mundo, un pequeño paso a la vez. Diego, sentado en su asiento 1A, mientras el avión surcaba el cielo, reflexionó sobre lo que había aprendido. No era solo una cuestión de un vuelo o un asiento, era una lección sobre el poder de la verdad, el coraje y el apoyo de quienes te aman. Cerró los ojos, dejando que la paz lo envolviera. Sabía que, sin importar los desafíos que enfrentara en el futuro, siempre llevaría consigo la fuerza que su padre le había enseñado. La justicia había triunfado y el mundo, aunque fuera un poco, era ahora un lugar mejor. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre y te inspira la valentía de Diego, déjanos tu comentario con la palabra justicia y comparte cómo te sientes sobre este triunfo contra la arrogancia y el racismo. Si apoyas la lucha de Diego y quieres que más historias como esta lleguen al mundo, escribe el número 1 en los comentarios y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Si crees que Victoria y Roberto merecían una lección aún mayor, dale like y únete a la conversación. Tu voz importa en esta lucha por la justicia. La historia de Diego Morales en el vuelo de primera clase es mucho más que un simple incidente en un avión.
Es un relato poderoso que despierta emociones intensas y nos confronta con realidades dolorosas sobre la discriminación, la arrogancia y la lucha por la justicia. Desde el momento en que Victoria Salazar, con su actitud prepotente y sus comentarios racistas, intentó arrebatarle a Diego su asiento legítimo, hasta el instante en que la verdad triunfó con la intervención del capitán y la salida forzada de Victoria, esta narrativa nos lleva por un torbellino de emociones. Indignación, frustración, pero también esperanza y admiración. A través de esta experiencia, podemos extraer lecciones profundas que no solo resuenan en el contexto de un vuelo, sino que se aplican a nuestra vida diaria, en nuestras interacciones, nuestras luchas personales y nuestra búsqueda de un mundo más justo. Primero, la historia de Diego nos enseña el valor de la dignidad frente a la adversidad. Diego, un joven de apenas 15 años, enfrentó una situación que habría intimidado a muchos adultos. Los insultos racistas de Victoria, el desprecio de su asistente Clara y los comentarios hirientes del pasajero Roberto fueron como dagas dirigidas a su autoestima. Sin embargo, Diego mantuvo una compostura admirable, negándose a ceder su asiento y respondiendo con calma y firmeza. Esta actitud refleja una lección fundamental. No importa cuán grande sea la injusticia, nuestra dignidad es innegociable. En la vida cotidiana, todos enfrentamos momentos en los que alguien intenta menospreciarnos, ya sea por nuestra apariencia, nuestro origen o nuestra posición social. La historia de Diego nos inspira a mantenernos firmes, a no permitir que nadie nos haga sentir menos y a defender nuestros derechos con educación, pero con determinación. En el trabajo, en la escuela o en cualquier espacio público, esta lección nos anima a alzar la voz, no con violencia, sino con la fuerza de la verdad. Otra lección poderosa es el impacto del apoyo comunitario. En el vuelo, pasajeros como Ana, la madre soltera, y Luis, el estudiante universitario, no solo observaron la injusticia, sino que actuaron. Ana enfrentó a Victoria directamente, defendiendo a Diego con una pasión que reflejaba su propia experiencia como madre y como alguien que probablemente ha enfrentado prejuicios. Luis, por su parte, usó su teléfono para grabar el incidente, asegurándose de que la verdad llegara al mundo. Estos actos de solidaridad nos recuerdan que la justicia no siempre llega sola. A menudo, requiere que las personas comunes se unan, alcen la voz y actúen juntas. En nuestra vida diaria, esto significa no quedarnos callados cuando presenciamos una injusticia, ya sea apoyando a un colega que es tratado injustamente, defendiendo a un amigo que enfrenta discriminación, o usando nuestras plataformas para amplificar historias de lucha. Todos tenemos el poder de marcar una diferencia. La historia de Diego nos muestra que un solo acto de apoyo puede cambiar el rumbo de una situación, dando fuerza a quienes están siendo oprimidos. Además, la intervención de Antonio Morales, el padre de Diego, destaca el papel crucial de los mentores y las figuras de apoyo en nuestra vida. Antonio no solo respondió a la llamada de su hijo con rapidez, sino que usó su influencia para asegurar que se hiciera justicia. Su acción no fue solo un acto de amor paternal, sino una demostración de cómo el poder, cuando se usa correctamente, puede corregir errores y proteger a los vulnerables. En nuestra vida, esto nos invita a reflexionar sobre quiénes son nuestros Antonios. Las personas que nos guían, nos dan fuerza y nos respaldan en momentos difíciles. También nos desafía a ser esa figura para otros, ya sea como padres, amigos, maestros o líderes. En un mundo donde las injusticias a menudo parecen abrumadoras, ser un apoyo sólido para alguien puede cambiar su perspectiva y darles el coraje para enfrentar cualquier desafío. La historia también nos confronta con la fealdad del racismo y el privilegio desmedido. Los comentarios de Victoria y Roberto, cargados de prejuicios, no solo atacaron a Diego, sino que ofendieron a todos los que valoran la igualdad.
Este tipo de actitudes, que priorizan el estatus o la apariencia sobre la humanidad, son un recordatorio de que la discriminación sigue siendo una realidad en muchos espacios. En nuestra vida cotidiana, debemos estar atentos a nuestros propios prejuicios y trabajar activamente para desmantelarlos. Esto puede significar educarnos sobre otras culturas, escuchar las experiencias de quienes son diferentes a nosotros, o desafiar comentarios racistas o discriminatorios en nuestras comunidades. La historia de Diego nos llama a ser agentes de cambio, a no ser cómplices silenciosos y a construir un entorno donde todos sean tratados con respeto. Finalmente, el desenlace de la historia, con la revocación del estatus de Victoria y su expulsión del avión, nos enseña que la justicia, aunque a veces tarda, puede prevalecer cuando se lucha por ella. La aerolínea, al reconocer su error y comprometerse a reformar sus políticas, demuestra que el cambio es posible cuando las voces de la verdad se alzan. En nuestra vida, esto nos motiva a no rendirnos, incluso cuando enfrentamos sistemas o personas que parecen intocables, ya sea luchando por un trato justo en el trabajo, abogando por políticas inclusivas en nuestra comunidad o simplemente defendiendo lo que es correcto. La perseverancia y la verdad tienen el poder de transformar realidades. En conclusión, la historia de Diego Morales es un faro de esperanza en un mundo donde las injusticias aún persisten. Nos enseña a defender nuestra dignidad, a buscar y ofrecer apoyo, a desafiar el racismo y el privilegio, y a perseverar en la lucha por la justicia. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un Diego, un Ana, un Luis o un Antonio en nuestras propias vidas, marcando la diferencia con pequeños actos de coraje y solidaridad. Que esta historia nos inspire a ser mejores, a alzar la voz y a construir un mundo donde la justicia y el respeto sean la norma, no la excepción. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado a luchar por la justicia, déjanos tu comentario con la palabra justicia y comparte cómo esta narrativa te motiva a actuar en tu propia vida. Si crees en el poder de la verdad y el coraje, escribe el número 1 en los comentarios. Dale like a este video y compártelo con tus amigos para que más personas se unan a esta causa. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que nos enseñan el valor de la dignidad y la lucha por lo correcto. Tu voz y tu apoyo pueden cambiar el mundo. La historia de Diego Morales, en el vuelo de primera clase, es mucho más que un simple incidente en un avión. Es un relato poderoso que despierta emociones intensas y nos confronta con realidades dolorosas sobre la discriminación, la arrogancia y la lucha por la justicia. Desde el momento en que Victoria Salazar, con su actitud prepotente y sus comentarios racistas, intentó arrebatarle a Diego su asiento legítimo, hasta el instante en que la verdad triunfó con la intervención del capitán y la salida forzada de Victoria, esta narrativa nos lleva por un torbellino de emociones, indignación, frustración, pero también esperanza y admiración. A través de esta experiencia, podemos extraer lecciones profundas que no solo resuenan en el contexto de un vuelo, sino que se aplican a nuestra vida diaria, en nuestras interacciones, nuestras luchas personales y nuestra búsqueda de un mundo más justo. Primero, la historia de Diego nos enseña el valor de la dignidad frente a la adversidad. Diego, un joven de apenas 15 años, enfrentó una situación que habría intimidado a muchos adultos. Los insultos racistas de Victoria, el desprecio de su asistente Clara y los comentarios hirientes del pasajero Roberto fueron como dagas dirigidas a su autoestima. Sin embargo, Diego mantuvo una compostura admirable, negándose a ceder su asiento y respondiendo con calma y firmeza. Esta actitud refleja una lección fundamental. No importa cuán grande sea la injusticia, nuestra dignidad es innegociable. En la vida cotidiana, todos enfrentamos momentos en los que alguien intenta menospreciarnos, ya sea por nuestra apariencia, nuestro origen o nuestra posición social. La historia de Diego nos inspira a mantenernos firmes, a no permitir que nadie nos haga sentir menos y a defender nuestros derechos con educación, pero con determinación. En el trabajo, en la escuela o en cualquier espacio público, esta lección nos anima a alzar la voz, no con violencia, sino con la fuerza de la verdad.
Otra lección poderosa es el impacto del apoyo comunitario. En el vuelo, pasajeros como Ana, la madre soltera, y Luis, el estudiante universitario, no solo observaron la injusticia, sino que actuaron. Ana enfrentó a Victoria directamente, defendiendo a Diego con una pasión que reflejaba su propia experiencia como madre y como alguien que probablemente ha enfrentado prejuicios. Luis, por su parte, usó su teléfono para grabar el incidente, asegurándose de que la verdad llegara al mundo. Estos actos de solidaridad nos recuerdan que la justicia no siempre llega sola. A menudo, requiere que las personas comunes se unan, alcen la voz y actúen juntas. En nuestra vida diaria, esto significa no quedarnos callados cuando presenciamos una injusticia, ya sea apoyando a un colega que es tratado injustamente, defendiendo a un amigo que enfrenta discriminación o usando nuestras plataformas para amplificar historias de lucha. Todos tenemos el poder de marcar una diferencia. La historia de Diego nos muestra que un solo acto de apoyo puede cambiar el rumbo de una situación, dando fuerza a quienes están siendo oprimidos. Además, la intervención de Antonio Morales, el padre de Diego, destaca el papel crucial de los mentores y las figuras de apoyo en nuestra vida. Antonio no solo respondió a la llamada de su hijo con rapidez, sino que usó su influencia para asegurar que se hiciera justicia. Su acción no fue solo un acto de amor paternal, sino una demostración de cómo el poder, cuando se usa correctamente, puede corregir errores y proteger a los vulnerables. En nuestra vida, esto nos invita a reflexionar sobre quiénes son nuestros Antonios, las personas que nos guían, nos dan fuerza y nos respaldan en momentos difíciles. También nos desafía a ser esa figura para otros, ya sea como padres, amigos, maestros o líderes. En un mundo donde las injusticias a menudo parecen abrumadoras, ser un apoyo sólido para alguien puede cambiar su perspectiva y darles el coraje para enfrentar cualquier desafío. La historia también nos confronta con la fealdad del racismo y el privilegio desmedido. Los comentarios de Victoria y Roberto, cargados de prejuicios, no solo atacaron a Diego, sino que ofendieron a todos los que valoran la igualdad. Este tipo de actitudes, que priorizan el estatus o la apariencia sobre la humanidad, son un recordatorio de que la discriminación sigue siendo una realidad en muchos espacios. En nuestra vida cotidiana, debemos estar atentos a nuestros propios prejuicios y trabajar activamente para desmantelarlos. Esto puede significar educarnos sobre otras culturas, escuchar las experiencias de quienes son diferentes a nosotros o desafiar comentarios racistas o discriminatorios en nuestras comunidades. La historia de Diego nos llama a ser agentes de cambio, a no ser cómplices silenciosos y a construir un entorno donde todos sean tratados con respeto. Finalmente, el desenlace de la historia, con la revocación del estatus de Victoria y su expulsión del avión, nos enseña que la justicia, aunque a veces tarda, puede prevalecer cuando se lucha por ella. La aerolínea, al reconocer su error y comprometerse a reformar sus políticas, demuestra que el cambio es posible cuando las voces de la verdad se alzan. En nuestra vida, esto nos motiva a no rendirnos, incluso cuando enfrentamos sistemas o personas que parecen intocables, ya sea luchando por un trato justo en el trabajo, abogando por políticas inclusivas en nuestra comunidad o simplemente defendiendo lo que es correcto. La perseverancia y la verdad tienen el poder de transformar realidades. En conclusión, la historia de Diego Morales es un faro de esperanza en un mundo donde las injusticias aún persisten. Nos enseña a defender nuestra dignidad, a buscar y ofrecer apoyo, a desafiar el racismo y el privilegio, y a perseverar en la lucha por la justicia. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un Diego, un Ana, un Luis o un Antonio en nuestras propias vidas, marcando la diferencia con pequeños actos de coraje y solidaridad. Que esta historia nos inspire a ser mejores, a alzar la voz y a construir un mundo donde la justicia y el respeto sean la norma, no la excepción. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado a luchar por la justicia, déjanos tu comentario con la palabra justicia y comparte cómo esta narrativa te motiva a actuar en tu propia vida. Si crees en el poder de la verdad y el coraje,
Escribe el número 1 en los comentarios, dale like a este video y compártelo con tus amigos para que más personas se unan a esta causa. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que nos enseñan el valor de la dignidad y la lucha por lo correcto. Tu voz y tu apoyo pueden cambiar el mundo.